Este video va dirigido a personas que creen en Jesucristo, pero que según el caso, algunos lo consideran un profeta, otros, solo un humano perfecto, otros un arcángel, pero no Dios. Siempre estas personas dirán que Jesús nunca dijo ser Dios, aunque sí lo haya dicho y ellos no puedan verlo o aceptarlo ni entenderlo y esto tenga un porqué. Y que aún además, haya textos bíblicos de terceros que por medio del Espíritu Santo así nos lo expliquen. Ojo, no digo un Dios como algunos equivocadamente creen de él, sino Dios. Tocaremos entonces el tema sobre los que dicen que en la tierra él fue solo un humano perfecto y que ahora, en el cielo es el arcángel Miguel. Para esto, algunos optan por acomodar textos bíblicos y tuercen los mismos para hacerlos no contradecir lo escrito. Por ejemplo, Jehová Dios dice en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, declara Jehová, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. ¿Es clara la palabra? Claro que sí. Dice: antes de mí, no fue formado Dios, ni después de mí. Algunos, aún así, increíblemente, tomaron este pasaje para autonombrarse testigos. Testigos de quien está hablando, y quien habla aquí, es Jehová mismo, de quienes estos dicen ser testigos. Pero lo paradójico, es que el mismísimo Jehová dice que no fue formado Dios antes de él, ni después de él, pero aún así ellos dicen y nos tratan de enseñar lo contrario, por ejemplo, que Jesús es un Dios menor, formado por Jehová después de él, aunque tengan en sus narices el texto que usan para autoidentificarse, y que les advierte a la vez que no es así. Que luego de Jehová Dios, no se formó ningún otro Dios, mayor o menor como ellos nos enseñan. Entonces, partiendo con esta premisa, no es de extrañar que, si no ven lo que clara y sencillamente les dice el texto que usan para identificarse, mucho menos podrán captar, ver y leer que Jesucristo dijo y le dijeron ser Dios, y no uno falso, en el Nuevo Testamento. Me adelanto y no explicaré en este video el tema de la reunión de los dioses, texto al que apelarán sin discernir lo escrito. Ni que Moisés fue como Dios, y fue llamado así ante Faraón, que iría como Dios, pero sin ser Dios obviamente, pues Moisés era un humano, no hace falta aclarar nada. Esto es Salmo 82, donde se habla de humanos también, pues dice que como hombres, o sea lo que eran, morirían por maltratar y oprimir al pueblo. Y si bien, se usa el término dioses derivado de Elohim, se usa como un plural majestático, o sea de majestad, puesto que se le habla a jueces humanos, es simple, no son dioses. Señores, el término Elohim, en todos los casos no referidos a Dios, sino a dioses, se usa como plural de majestad, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el contexto. Lee los pasajes y verás que se habla de humanos como vimos, simplemente eso y no de supuestos dioses como te han enseñado. Elohim también es usado para dioses falsos, como para el dios Baal, la diosa Astarot, etc., y aquí el contexto nos dice claramente que se habla de dioses falsos, pues no son el verdadero Dios, sino hombres. En este sentido entonces, hay dioses falsos como el dinero, que sin tener personalidad se hace un dios para algunos, o casos como el dios de este siglo, en fin dioses ajenos, y esto aplica en este sentido, o sea no hay Dios fuera de Dios, no lo hay, pues si están aparte de Dios, son falsos, lo dice la palabra claramente. Falsos en el sentido de que no se refieren a Dios como tal y lo que eso implica. Pues Dios está relacionado con adoración y reconocimiento. Dios mismo dice ser yo soy Jehová Dios fuerte y celoso, por lo tanto, Él aclara que no hay más dioses que Él, es falso entender esto. Jehová dice ser uno solo, y aquí hay sabiduría para entender a lo que se refiere como uno solo, y que fuera de Él no hay dioses, pero como dije, tendrán que acomodar pasajes y desvirtuar sus verdaderos mensajes, ya que si leemos que no hay dioses fuera de Dios, esto nos indica que todo lo que sea llamado Dios fuera de Dios, es un Dios falso, y aún en un buen sentido. Refiriéndose al mismísimo Moisés por ejemplo, no es Dios, no es el verdadero, y aquí tendrán que retocar otros textos.
Pasajes como Juan 1:1 dicen en el original que el Verbo, o sea quien se hizo carne e identificamos como Jesús, estaba con Dios y el Verbo era Dios. Sí, el Verbo era Dios, no un simple supuesto Dios creado después de Dios. Este pasaje, por lo antes dicho, es un gran problema para diferentes corrientes religiosas. Entonces, la forma que vieron algunos fue de introducir en el mismo, dando sus explicaciones teológicas de supuestas traducciones correctas, que el Verbo era un Dios menor, no que estaba con Dios y era Dios, sino un Dios menor, poderoso, pero no el gran Dios todopoderoso. Pero aquí, amigo, como vimos, es donde en la simpleza, sin tantas ecuaciones y teología, la palabra habla por sí sola y nos muestra su veredicto final, pues no puede contradecirse, y nos enseña que solo hay un Dios verdadero, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo, y es más, se nos enseña que también el Espíritu Santo es el Señor, pero volviendo, resulta ser que el Hijo, quien es llamado el solo Señor, palabras que omiten cuando citan este texto, el Hijo, está dentro y no fuera del Padre, no fuera de Dios, sino en el seno del Padre, esto es, en el núcleo de lo que es Dios, de lo que es Jehová, y nunca se nos enseña que hay dioses menores, fuera del verdadero Dios, según Jehová, no yo, se nos enseña entonces que todo lo que está fuera del seno de Dios, es falso. ¿Es un Dios falso entonces Jesús? Lo dejo a tu criterio. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Vamos cerrando en este sencillo vídeo y te diré y me adelantaré a lo que algunos quizá ya estén pensando, que somos idólatras los cristianos por adorar a nuestro Señor Jesucristo. Pero mira esto sencillo entre tantos pasajes. Verás, escrito está que solo Dios puede perdonar, nadie más, pero ¿sabes qué? Está registrado en la palabra que Él puede perdonar, salvo que de nuevo, creas que es un Dios falso, pues sería falso que Él dijera que puede perdonar si no es Dios y si no fuera así, y tú, entonces, estarías diciendo al leer este pasaje y no reconocerlo, que sí, lo es falso a fin de cuentas, pues no puede perdonar ya que escrito está, que solo Dios perdona y para ti, Él, no es Dios, y lo triste es que lo hace sin darte cuenta. Entonces, no según yo sino según la palabra, aunque en algunos casos muy retocados dice, y leo Biblia retocada, algunos saben cuál por cierto. Juan 1:3. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Detente aquí un instante y trata de ver lo que no puedes ver para que caiga el velo. Aquí dice, en tu propia versión de traducción del Nuevo Mundo, que ni una sola cosa vino a existir si no fuera por Él, o sea por el Verbo o la palabra, o sea por Jesús. Entonces, las cosas son todo lo creado, pero no te enseñaron a ti que Jesús fue creado. Lo creado, son todas las cosas, y si Jesús fuese creado, sería una cosa más creada, pero allí dice que, ni una sola, repito, ni una sola cosa existe si no fuera por Él. De nuevo entonces, ¿no te enseñaron que Él fue creado? ¿Entiendes lo que dices? Si es así y fue creado, Él es una cosa más creada, ¿comprendes? Sí, así te enseñaron y así lo enseñas, pero ¿sabes qué? Hay una contradicción, pues dice que todas, no todas excepto una, o sea Él, sino todas las cosas, existen por Él. Entonces, si fuese creado, Él, técnicamente, estaría dentro de todas esas cosas, y por esto te pregunto entonces, ¿se creó a sí mismo Jesús según este texto? Según esto entonces, el versículo dice todo lo creado vino a existir por Él, repito y piensa, todo lo creado, y según tú, Él es creado, sabiendo que se narra una sola creación, no dos. De nuevo, ¿se autocreó Jesús a Él mismo entonces para estar dentro de lo creado? No, no es lo que se nos dice, ¿no lo crees? Ahora te pido que abras bien tus oídos una vez más para que puedas tú mismo juzgar. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado, escucha bien, nuevamente y repito, a todo lo creado, no dice a todo lo creado excepto Jesús, sino y de nuevo, a todo lo creado, dice, que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar,
y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, escuchaste, aquí dice. Y al Cordero toda la creación clama, al Cordero también aquí, y si lees detenidamente, verás que lo extraño, según lo que crees, es que Él no está dentro de todo lo creado. ¿Lo notas? Él, amigo, no está siendo descrito como dentro de todo lo creado, sino que recibe alabanza de todo eso creado. ¿Acaso alguien puede desmentir lo que dice aquí? Él no se está alabando a sí mismo, porque no es creado, no está dentro de todo lo creado. ¿De verdad no entiendes? Contrariamente, es Él quien recibe la alabanza también de todo lo creado, pues Él no es creado, sino creador. Todo vino a existir por Él como lo vimos. Entonces, que recibe de la creación entera, recibe lo siguiente, dice. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Ahora presta atención aquí, pues dice. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué hicieron? Adoraron. Lee tu versión por favor que dice lo mismo, antes de que reciba nueva luz y con algún rebusque cambien el texto, que aunque ya está algo modificado, pues quitaron el final, la parte que dice, al que vive por los siglos de los siglos, porque la alabanza, también está dirigida al Cordero, diciendo por los siglos de los siglos, pero aún así mantiene esto, aún hoy dice que adoraron, y esta es la continuación de toda la narrativa. Pero ¿sabes por qué no han podido cambiar todavía a la parte referente a que adoraron por rindieron homenaje sustituyendo esta palabra tramposamente como lo hacen en otros textos referentes a Jesús? Porque dice que esta adoración, este proscuneo, está dirigida también al que está sentado en el trono, o sea al Padre, y si quitan que el Cordero está siendo adorado por todo lo creado, por defecto van a quitar que el que está sentado en el trono, el Padre, tampoco sería adorado. ¿Comprendes? No amigo, no somos idólatras, todo lo creado, y serás también tú y los que te enseñan lo que creíste, pues también tú, yo y también ellos, estamos dentro de lo creado, adorará al Cordero, y reconocerá que Él es el Señor, o sea Dios. Dios es el Señor, el Adonai, Hashem que vive por los siglos de los siglos, amén. Y no seguimos el mandato de un arcángel, no creemos esto de Él no es Miguel, sino que seguimos el mandato de Dios, el Verbo hecho carne, quien nos mandó a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero, ¿crees que un arcángel desde su propia iniciativa puede mandarnos a bautizar en su nombre equiparándose en igualdad a Dios Padre y al Espíritu Santo, o será que solo quien puede hacerlo es Dios Hijo, pues Él es la imagen misma de lo que Dios es? Él es quien sustenta todas las cosas, de nuevo, todas las cosas, sin excepción de ni siquiera una sola cosa creada. Él, amigo, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Escuchas lo que la palabra te está diciendo? Habla que el Hijo es de la misma sustancia que Dios Padre, por esto es unigénito del Padre, pues es el único Hijo que tiene el mismo género que el Padre, y el Padre es Dios, y no es unigénito como una vez más tramposamente te desvirtuaron el concepto, que lo es por ser el único en su género como un Dios menor, algo que no enseña la palabra, sino que es del género del Padre, y el género del Padre nuevamente, es ser Dios. Así como un hijo humano, es del mismo género de su Padre humano, el Hijo de Dios tiene el mismo género que Dios Padre, o sea es Dios, tal cual como un hijo humano es tan humano como su Padre, el Hijo de Dios es Dios como lo es su Padre, pues esta es su sustancia y por eso Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Cómo te atreves a enseñar que un arcángel, que no tiene la culpa de lo que creas y enseñes de él, es la imagen misma de Dios? Por esto, no creemos que es un arcángel, no funciona así, los ángeles son ministros de Dios para ayuda al hombre, y aunque Miguel el arcángel sea jefe de ángeles, no deja de ser un ángel, como un capitán humano, que es jefe de soldados humanos, no deja de ser un humano. Entonces, por más que jefe, los ángeles y Miguel, uno de los principales príncipes que está de parte del pueblo de Israel, según el libro de Daniel, Miguel y los demás ángeles, obedecen a Dios, a nadie más, no podemos bautizarnos en su nombre. Entonces, ¿sigues a un arcángel? ¿Crees que toda la creación adorará a un arcángel? Sí, pues si entiendes y verdaderamente dejas tus prejuicios de lado, y comprendes lo que tú mismo estás leyendo de Jesús, al creer y enseñarnos que Jesús es un arcángel, estarías diciendo según tu traducción misma, que la creación le adorará, y adorar a un arcángel, sería idolatría, pues solo a Dios adorarás, y solo, ante Él, te inclinarás. Pero recuerda, aunque llames a otros idólatras, sin darte cuenta, lo que enseñas es idolatría, la verdadera, y una vez más, ni siquiera esto puedes ver, no por tu culpa,
créeme que entiendo. Se llama enoteísmo lo que crees, busca esta definición, y el enoteísmo es pagano, creen en un Dios mayor y en dioses menores. Por tanto, nosotros nos rendimos y doblamos nuestras rodillas y reconocemos que Cristo es el Señor, pero lo que es, el Señor es Dios, no un arcángel, para gloria de Dios Padre, adoramos a Dios Hijo, por medio del poder del Espíritu Santo que actúa en cada hijo del Señor, comprado por sangre preciosa, logrando así la expiación de nuestra deuda ante el soberano Dios, claro, por medio del Santo Espíritu de Dios, quien glorifica al Hijo, no según yo, sino sobre el sello de lo ya escrito. A Él. A nuestro soberano Dios y Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Sea la gloria, la alabanza y el imperio. Por los siglos de los siglos. Amén. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero